Bueno, derivadas direccionales. La clase pasada habíamos arrancado con el capítulo derivadas en análisis matemático 2. ¿Y qué es lo que vimos? Que si nosotros teníamos un campo escalar de dos variables, o de más de una variable independiente, ya no teníamos una sola derivada, sino que más bien teníamos derivadas parciales. Una derivada por cada variable independiente tenga mi campo escalar. Básicamente, lo que nosotros vimos es esto, que si teníamos un campo escalar de dos variables independientes, acá, acá, ¿sí? Si tenemos un campo escalar de dos variables independientes y queríamos obtener la derivada en un punto interior al dominio de la función, ¿sí? Lo que hacíamos era mantener una de las variables constantes, por ejemplo la y movernos en dirección del eje x. O sea, generábamos un incremento en mi función, o se incrementaba en el sentido del eje x, esto provocaba un incremento en mi superficie z, y armando el cociente incremental y tomando límite para el incremento de x que tiende a 0, obteníamos, si ese límite existía, la derivada parcial con respecto de x. Después decíamos, x ahora se mantiene como una constante e y es variable. Entonces ahí lo que hacíamos era provocar un incremento en y, esto generaba un incremento en mi función z, y tomábamos límite del cociente incremental para el incremento que tiende a 0. Y si ese límite existía, lo llamábamos derivadas parciales con respecto de y, cuando x es constante. Ahora, si yo estoy en este punto y les pregunto a ustedes si pueden abrir el micrófono mejor, ¿cuántas direcciones tengo para poder incrementar la función alrededor de ese punto? ¿Dos nada más? Varias. Yo no puedo hacer así, 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 generar No incrementos en sé. estos sentidos y direcciones. Sí. ¿Cómo me cambia el nombre, boludo? Pizarra nota. Ok. Sí, o sea, nosotros podemos incrementar, en este caso, desde este un punto que está en el plano XY, en cualquier sentido. Y de ahí surgen las derivadas direccionales, ¿sí? La derivada direccional, para poder obtener una derivada direccional, yo necesito en principio un punto, ¿sí? En el plano XY, interior al dominio de nuestra función, ¿sí? Entonces, vamos a suponer obviamente que vamos a partir de un campo escalar de dos variables independientes, un punto interior al dominio de la función, ¿sí? Y vamos a movernos hacia un punto incrementado en cualquier dirección, ¿sí? A ese punto lo vamos a llamar P. Y P va a ser el radio vector desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? Cuyas coordenadas van a ser h y k, y cuya dirección tomada desde el sentido, desde el semieje positivo de las x, ¿sí? En esta dirección, alfa, va a ser la tangente de alfa, el cociente entre k y h, ¿sí? Entonces, con estos datos, nosotros podemos calcular derivadas direccionales en cualquier dirección y sentido, ¿sí? La derivada direccional en la dirección y sentido de alfa es igual al límite del cociente incremental cuando el módulo del vector tiende a 0, ¿sí? O sea, ahora mi incremento está en este sentido, ¿sí? Y esto que incremento es lo que yo voy a hacer tender a 0. Entonces, nuestro incremento en z va a estar dado por el valor de z en el punto final, es decir, cuando p vale esto, menos el valor de z en el punto inicial, acá, ¿sí? El cociente va a estar el módulo de b, ¿sí? Entonces, mi cociente incremental, o mi límite de mi cociente incremental para el denominador o el módulo del vector que tiende a 0, va a quedar de esta manera, ¿sí? Y como el
módulo del vector, ¿sí? Y esto lo vieron por trigonometría y lo habrán visto también mucho en álgebra, ¿sí? El módulo del vector es la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, es igual a la raíz cuadrada del lado h al cuadrado más el k al cuadrado, ¿sí? Que es lo que nos termina quedando en el denominador. ¿Este límite existe? Entonces lo que voy a tener es la derivada direccional en la dirección, en el punto de x0 y 0 y en la dirección de alfa. Ahora, la pregunta es si este es un límite simple o un límite doble. ¿Cuántas variables tiene este límite? Independientes, ¿no? Bien. Una sí, tiene una. ¿Por qué tiene una? Porque si bien pareciera que hubiera dos variables, h y k, ¿sí? Porque x0 y y0 son constantes, son el punto de partida, digamos. Pero ¿qué pasa con h y k? Para que una variable sea independiente, no tiene que depender de nada. Pero acá, cuando antes les había dejado lo que valía la dirección de alfa, ¿sí? Están relacionados, alfa me relaciona a k y h a través de la pendiente, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo poner este límite en función todo de h o todo de k, ¿sí? Por lo tanto, se convierte en un límite simple. Gráficamente, la derivada direccional, entonces, acá esta es mi superficie Z, ¿sí? Acuérdense que ahora el plano en el que me voy a mover, ¿sí? Va a ser dado por este vector, ¿sí? Y en ese plano ocurre mi límite, que va a salir de ese punto en la dirección de B, ¿sí? Y cuando tiende a cero se convierte en esta tangente, que ya vamos a ver que además es el gradiente de esta función, ¿sí? Entonces, empecemos a calcular. Primero, como hicimos la clase pasada, vamos a calcular primero por definición y después a través de las reglas de derivación. Por definición, tengo que saber leer los datos. A mí me dice calcular la derivada direccional de z igual a x cuadrado más 2y en el punto 1, 2 y en la dirección de alfa igual a 45 grados. ¿Qué me está dando de dato? El punto de partida, ¿sí? A donde yo quiero calcular mi derivada, siempre va a ser P0. Digo esto y aclaro esto porque me pueden dar el punto inicial y el punto final, ¿sí? Me pueden dar estos dos datos, entonces yo tengo que saber diferenciar cuál es P0 y cuál es P, ¿sí? Siempre el punto en donde uno quiere calcular la derivada, ese es el punto inicial, a donde está calculando la derivada, ¿sí? Alfa igual a 45 grados me dice en qué sentido está P, pero no me dice dónde termina, ¿sí? Entonces yo lo que puedo obtener con el dato de los 45 grados es el valor de H y el valor de K. Entonces, armamos el cociente incremental, ¿sí? Con la relación de la pendiente, sabiendo que alfa es igual a 45 grados, tangente de pi sobre 4, que vendría a ser el equivalente a 45, es igual a 1, por lo tanto m es igual a 1, y eso implica que k termina siendo igual a h. Y recuerden que m es igual a k sobre h. Entonces, reemplazamos entonces nuestros valores. X0 e Y0 están dados por el punto donde yo quiero calcular mi derivada direccional, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es poner K en función de H o H en función de K. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, X0 más H va a ser igual. El valor de X, de X0 es 1 más H, que no lo conozco, ¿sí? Y el valor de Y0 más K, que es lo que tendríamos que poner acá, ¿sí? Va a ser igual a 2, que es la coordenada inicial de Y, hasta un valor de K que no conozco, pero sí sé que K es igual a H.
Entonces, reemplazamos todos los datos en nuestro límite. ¿Sí? Ahí están algunos cálculos algebraicos. Lo que sí vamos a ver es este cálculo, ¿sí? Que es el módulo del vector, ¿sí? Nuestro módulo del vector ahora va a estar dado por la suma de los catetos, ¿sí? Elevados al cuadrado de entre h y k. K sabemos que es igual a h, ¿sí? Porque es como que estamos por poner todo nuestro límite en función de h. Entonces, aplicando propiedades de la raíz, la radicación, ¿sí? Me termina quedando igual a h al cuadrado más h al cuadrado son 2h al cuadrado, ¿sí? Este h se puede cancelar con ese cuadrado, ¿sí? Obviamente haciéndolo de esta manera. Y acá lo pongo en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque ahora lo que me interesa es saber si ese h es positivo o es negativo. Y para eso necesito la gráfica de nuevo. Vamos acá. Fíjense, como alfa se mide a través del semieje positivo de las x, ¿sí? El crecimiento de mi función o el incremento en mi función se está dando en este sentido, ¿sí? Partimos de acá y nos vamos hacia este valor de p. Entonces, esto implica, vamos a borrar un poquito acá para que se vea, ¿sí? Esto implica que h empieza a crecer en este sentido hasta llegar a su punto final y k incrementa en ese sentido. Es decir, el aumento en h es positivo. Por lo tanto, este módulo de h va a ser positivo. Entonces, reemplazamos todos los valores, consideramos entonces que el módulo del h es positivo, así que todavía no lo cambio, ahí, ¿sí? Y una vez que llegué, trabajamos un poquito el límite, acuérdense que la regla práctica la podemos empezar a implementar acá, como lo puedo implementar acá, ¿sí? Aplicamos la regla práctica. En este caso, saque factor común h del numerador para poder cancelar el del denominador. Y finalmente lo que yo hago, lo que yo obtengo es este valor y aplico racionalización para poder llegar a la expresión más correcta del resultado, que es con la raíz en el numerador. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos con otra. ¿Sí? Calcular la derivada direccional para este campo escalar en el punto 1, 1 y en la dirección dada por este ángulo de 120 grados. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense, ¿sí? Que al tener esta dirección, ¿qué es lo que pasa con mi sentido de h y con mi sentido de k? Exactamente, ¿sí? Porque ahora mi crecimiento está en este sentido, lo que implica que h se está moviendo en este sentido y k está creciendo en este sentido. Por lo tanto, k va a ser positivo, pero h va a ser negativo, ¿sí? Entonces, obtenemos el valor de la pendiente para ver en cómo están relacionados k con h, ¿sí? Fíjense que en este caso, tangente de 120 grados es menos raíz de 3, ¿sí? Por lo tanto, k va a ser igual a menos raíz de 3 por h. Y acá es decisión de ustedes trabajar con o poner todo el límite en función de k o poner todo el límite en función de h. Yo elijo poner en función de h en este caso porque de esta manera me evitaría trabajar con fracciones. Si yo despejo k, perdón, si yo despejo h, tendría que trabajar con k sobre raíz de 3, ¿sí? Entonces es como más complejo, pero pueden hacerlo de cualquier manera, ¿sí? Bueno, uy, me adelanté un poco. Entonces, ahora se animan ustedes a hacer
esta parte, este límite, yo les voy a poner el anterior, ¿sí? Si quieren copiar, sí, copien primero esta parte y ustedes van a trabajar con respecto a ver si calculan el límite por definición para esta derivada, para esta z. A ver, déjenme que voy a pausar un ratito. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Hasta ahora de este ejercicio dijimos que teníamos el valor de la pendiente y que podíamos poner acá y h en función de esta relación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es, esto es lo que dijimos recién, ponemos acá en función de h, y acá lo que armamos es esto. Lo primero que tenemos que ver es este término, es decir, nuestra función en el punto final, ¿sí? Menos la función en el punto inicial. La función en el punto inicial es reemplazar la función en 1 a 1, ¿sí? Que es lo que hacemos acá. Digamos, decimos, cuando x e y son iguales a 1 y a 1, ¿sí? Me va a quedar 1 más 3 por 1, por lo tanto me queda igual a 4, ¿sí? La función en el punto incrementado va a ser la función cuando x0 e y0 son 1, 1, pero a su vez le sumo h y le sumo k, ¿sí? Entonces, en donde tengo x, va a estar dado por 1 más h. Y donde tengo k, ya lo podemos poner, podemos decir 1 más k, o podemos decir 1 menos raíz de 3 por h, ¿sí? Es lo que yo hago acá. Entonces, lo que hago en el numerador es la diferencia de estos dos términos, ¿sí? Y en el denominador va el módulo del vector b. En este caso, al ser k igual a menos raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de 3, ¿sí? Reemplazando esto en el módulo del vector, me termina quedando 2 por el módulo de h. Y acá viene el problema, porque como el valor absoluto de h es negativo, entonces acá me va a cambiar el signo del denominador, ¿sí? Y después es tomar límites, ¿sí? Lo que podemos hacer es aplicar la regla práctica directamente acá, ¿sí? O trabajar un poquito antes de aplicar la regla práctica, ¿sí? En este caso, fíjense que se indetermina, o sea que sí o sí tengo que hacer algo. Sacamos h, factor común del numerador, y eso nos permite calcular, nos permite cancelar el h del denominador. Y en este caso, la derivada direccional en la dirección de 120 grados y en el punto 1, 1 es igual a esto. Tengan en cuenta que cuando yo utilizo eh, los, eh, el valor de alfa en la anotación de la derivada, ¿sí? Lo coloco en pi radianes, ¿sí? Porque los grados sexagesimales no se derivan, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, una pregunta. Yo no termino de entender bien sería un caso de uso de obtener la derivada perdón, direccional. En realidad, Entiendo la práctica, pero por ahí no le termino de entender un poco el caso de uso que se le podría dar. en realidad la idea es encontrar la dirección de máximo crecimiento de mi función, ¿sí? Entonces, ahora cuando veamos la otra parte, ahí lo vas a ir cazando un poquito mejor, pero básicamente cuando nosotros calculamos derivadas, estamos calculando velocidades en una dirección o en otra. Entonces, con la derivada direccional vos podés calcular la velocidad de máximo crecimiento de tu función, la de mínimo crecimiento y a dónde se anule, ¿sí? Bien, bien. De 10, bueno, bueno. O sea, y lo otro, o sea, es como que yo tengo una función, tengo un punto y la realidad es que yo puedo calcular derivadas direccionales en cualquier sentido de ese punto, ¿sí? Eso es lo que vamos haciendo. Lo que pasa es que estas derivadas no son todas iguales, son todas diferentes, y lo que vamos a ir viendo es que en una dirección va a ser máxima, y después empieza a achicarse, 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 achicarse hasta que se anula. Ya vamos a ver que hay una particularidad para que se anule. Empieza a crecer de nuevo hasta que vuelve a ser máxima, pero en el sentido opuesto, lo que se le llama mínima derivada direccional, ¿sí? Y así sucesivamente. Todo eso alrededor del punto.
Pero bueno, me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ver después. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, gracias, profe. De nada. No entendí cómo hizo para sacar el módulo. A ver, vuelvo para atrás. Vamos a ahorrar un poco. Bueno, acá lo que hago es, me queda la raíz cuadrada, h al cuadrado, más. Elevo esto al cuadrado, lo que implica que me queda 3h al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esto me termina quedando 4h al cuadrado y es igual a 2 módulo de h. ¿Quedó claro? Genial. Seguimos entonces. Obviamente, al igual que la clase pasada, no nos vamos a pasar calculando límites ni calculando derivadas direccionales aplicando la definición, porque para eso tenemos las reglas de derivación. El tema es que no es tan simple como la semana pasada, en donde nosotros agarrábamos, veíamos la función y decíamos, bueno, a ver, y es constante, aplicamos la regla con respecto solamente de x, sino que más bien tenemos que seguir ciertas definiciones para poder hacerlo con la derivada direccional. En principio, porque tenemos que tener en cuenta la dirección y el sentido de a dónde vamos a calcular la derivada, ¿sí? Entonces, la derivada direccional en un punto para poder aplicar las reglas de derivación va a ser igual a la función derivada parcial con respecto de x, evaluada en el punto, por el coseno del ángulo donde yo estoy calculando esa derivada, más la derivada parcial con respecto de y en el punto, por el seno del ángulo alfa. Y acá viene el por qué las derivadas parciales terminan siendo un caso particular de derivada direccional. ¿Por qué? Porque si el ángulo alfa es igual a 0 grados, entonces el seno de 0 se hace 0. Por lo tanto, este término se termina anulando, ¿sí? Y el coseno de alfa es igual a 1. Por lo tanto, mi derivada direccional termina siendo igual a la derivada parcial con respecto de x. Y si alfa es igual a 90 grados, ocurre que la derivada direccional termina siendo la derivada parcial con respecto de y. Es decir, que en la dirección del eje x y en la dirección del eje y, yo lo que obtengo como derivadas direccionales son las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y respectivamente, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a decir que estas dos derivadas parciales que vimos la clase pasada, en realidad son casos particulares de derivada direccional. O sea, todas son derivadas direccionales, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos entonces la derivada direccional en cualquier dirección y sentido? Porque eso es lo que cambia. Que al tener yo un sentido específico, yo me tengo que mover en esa dirección, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en principio, calcular las derivadas parciales y evaluarlas en el punto. ¿Sí? Derivada parcial con respecto de x es igual a 2x, evalúo en el punto y me termina quedando igual a 2. Derivada parcial con respecto de y, x es constante, entonces evalúo, cálculo la derivada de 2y y me termina quedando igual a 2. En este caso, fíjense que ya la derivada parcial queda igual a una constante, ¿sí? Pero bueno, es lo mismo decir que esa derivada está evaluada en ese punto, ¿sí? Reemplazamos en la definición y lo único que me queda es calcular el coseno de alfa y el seno de alfa. Alfa es igual a 45 grados, que es lo mismo decir pi sobre 4, ¿sí? Coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, lo mismo el seno, son justo iguales en ese punto, ¿sí? Por lo tanto, la derivada direccional en cualquier dirección y sentido es 2 raíz de 2, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, dijimos que la derivada direccional era igual a la derivada parcial con respecto de x por el coseno del ángulo alfa o de mi dirección, más la derivada parcial con respecto de y por el seno de la dirección, ¿sí? O del ángulo alfa. Pero fíjense,
coseno de alfa y seno de alfa podrían ser las componentes de un vector. Por lo tanto, si nosotros llamamos a la derivada parcial con respecto de x y a la derivada parcial con respecto de y como las componentes de un vector y ese vector lo denominamos gradiente, ¿sí? Entonces nuestra derivada direccional en realidad es un producto entre dos vectores, ¿sí? Y el gradiente lo vamos a definir como un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de la función, ¿sí? Con respecto de x y con respecto de y respectivamente. O sea, este vector que sale ahí es a lo que vamos a llamar gradiente de la función, ¿sí? Lo vamos a definir como un vector que tiene como componentes la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. Entonces, podemos escribir a la derivada direccional como el producto de las componentes del gradiente por un vector cuyas direcciones son el coseno de alfa y el seno de alfa. Perdón, sus componentes son coseno de alfa y seno de alfa. ¿Y a qué les recuerda este producto de dos vectores que se cansaron de ver en álgebra? Fíjense que la derivada direccional, entonces, si estos dos son vectores, son los productos de las componentes, o sea, la suma de los productos de las componentes. ¿A qué les recuerda? Un producto de vectores súper conocido en álgebra. Ay, casi. Pero, ¿estás seguro que ese era? Producto punto o producto escalar. Ahí está, me gusta más. ¿Sí? Era el otro, ¿no? El que dijeron primero. ¿Sí? Entonces, tengo el producto escalar entre el vector gradiente y el versor, a lo que vamos a llamar las componentes del versor, ¿sí? Expresada como en función de sus cosenos directores, ¿sí? Por lo tanto, le vamos a poner como condición para poder utilizar el producto escalar, ¿sí? Es que el módulo del vector sea igual a 1, ¿sí? De esta manera se define la derivada direccional como el producto escalar entre el gradiente y este vector que sí o sí, ¿sí? Vamos a marcar este módulo, tiene que tener módulo 1. Y si no tiene módulo 1, lo voy a convertir en módulo 1. ¿Cómo se convierte un vector en módulo 1? Un unitario, para ser más específico. Lo que tenemos que hacer ahí es dividir las componentes por el módulo del vector, ¿sí? Entonces, de esa manera convertimos cualquier vector que no es unitario en un vector unitario. Entonces, vamos con este ejemplo, ya más parecido a lo que puede llegar a aparecer en el parcial. Tenemos un campo escalar, ¿sí? Que tiene esta forma, perdón, un poquito, acá, y un punto. Calcular el gradiente de la función en el punto, ¿sí? Y después me dice calcular la derivada direccional en la dirección y sentido de este vector. Entonces, fíjense que ya no tengo una dirección específica, sino más bien tengo la dirección del vector directamente hacia a dónde voy a calcular la derivada. Entonces, primero me dice calcular el gradiente, por lo tanto tengo que obtener las derivadas parciales, calcularlas en el punto, y esas van a ser las componentes de mi gradiente, ¿sí? Entonces, calculamos las derivadas parciales, ¿sí? Fíjense que en este caso, si quiero derivar con respecto de x, me va a quedar 3 por 2, 6, x por y, menos y al cubo, ¿sí? Reemplazo en el punto menos 3, 1, que es a donde quiero calcular la derivada direccional, ¿sí? Y me da menos 19. Y ahora hacemos la derivada parcial con respecto de y. Acuérdense que ahí x es constante, por lo tanto me va a quedar la constante, 3x al cuadrado, por la derivada de y, que es 1, menos 3 por y al cuadrado por x, ¿sí? Evaluamos en el punto y nos da 36. Por lo tanto, mi gradiente tiene cuyas componentes
o la dirección, menos 19 y 36. Una vez que tenemos este, que sería el primer punto, que es lo que nos estaba pidiendo en el punto A, tenemos que calcular la derivada direccional. Entonces, si ya tenemos las componentes del vector gradiente y tenemos la componente de b, yo directamente hago el producto escalar. Pero antes de hacer ese producto escalar, vamos a verificar que el módulo de este vector sea igual a 1. ¿Sí? Entonces calculamos el módulo del vector y perfecto, nos dio 1. Entonces, así como está, lo puedo usar. Entonces, armamos el producto escalar. ¿Sí? Esto es igual al producto entre estos dos vectores. Entonces va a ser la suma del producto de sus componentes. Entonces voy a multiplicar la componente en x del vector gradiente con la componente en x de b, más la componente en x en y del vector gradiente por la componente en y del vector b. ¿Sí? Una vez que hago esos dos productos, los sumo entre sí y me termina dando, en este caso, este número. Uy, perdón. Bueno, en este caso, fíjense, me está pidiendo calcular la derivada direccional, ¿sí? No me especifica si quiere o no el gradiente. Yo decido ahora qué camino voy a elegir para poder calcular esta derivada direccional, pero me da una función que termina ahí, ¿sí? Y que quiere calcular la derivada direccional en el punto, en este punto, y en la dirección hacia este punto. O sea, mi P0 es este, porque ahí es donde yo quiero calcular mi derivada direccional. Y en este sentido me voy. Entonces, yo acá tengo dos opciones. O puedo calcular h y k y utilizar la primera definición que vimos de derivada direccional, o puedo obtener el vector b, porque tengo el punto inicial y el punto final, ¿sí? Y hacer el producto escalar calculando el gradiente, ¿sí? Básicamente los dos caminos son exactamente lo mismo, nada más que en uno calculo el gradiente y después hago el producto escalar, y en el otro, ¿sí? Directamente aplico la fórmula, ¿sí? Exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer a través del gradiente. Entonces, en principio tengo que ubicar los datos, ¿sí? El punto inicial, que es a donde yo quiero calcular mi derivada direccional, y el punto P es el sentido hacia donde yo incremento mi función, ¿sí? Entonces eso me da el sentido hacia dónde yo voy a incrementar mi función para calcular la derivada. Una vez que hago eso, ya puedo obtener las coordenadas o las componentes del vector b, ¿sí? O sea, porque va a ser, si esta x vale 2 y esta vale 5, 5 menos 2 es igual a 3, ¿sí? Y si esta vale 5 y esta vale menos 3, perdón, y este vale 2, ¿sí? Entonces hago la diferencia y me termina quedando igual a menos 3. El problema es que fíjense que el módulo de este vector no me da 1. Por lo tanto, yo voy a convertirlo en un vector unitario. ¿Cómo? Voy a agarrar este módulo original y lo que voy a hacer es agarrar y dividir estas componentes, ¿sí? Por este módulo. De esa manera voy a tener un vector en la misma dirección, pero es como que lo acorto para que sea unitario, ¿sí? Y fíjense que este sí tiene módulo 1. Bueno, yo acá les dejo las dos opciones. La más correcta, ¿sí? Porque ustedes cuando vayan a dividir las componentes por el módulo del vector, probablemente obtengan esto. Lo más correcto es utilizar las raíces en los numeradores. Pero si ustedes me lo hacen el día del parcial con las raíces en los denominadores, yo lo voy a considerar bien, ¿sí? Pero lo más correcto es utilizarla con las raíces en los numeradores. Bueno, yo acá voy a pasar un poquito rápido, porque esto es igual a lo que hicimos en el ejercicio anterior, o sea, la parte diferente al ejercicio anterior era esto, ¿sí? Ahora lo que yo hago es directamente obtener las derivadas parciales con respecto de x, evaluarla en el punto, me da 29, derivada parcial con respecto de y, ¿sí? La evalúo en el punto y me da igual a 10, y de esa manera tengo el gradiente. Como ya convertí mi vector en un módulo unitario, directamente hago el producto escalar entre el gradiente y el vector b unitario, ¿sí?
y obtengo la derivada direccional. Pero bueno, lo diferente de este ejercicio estaba al comienzo. Pero bueno, podemos seguir obteniendo más definiciones. De hecho, yo ya les adelanté que con la derivada direccional yo puedo obtener la dirección de máximo crecimiento de mi función y al mismo tiempo la de mínimo crecimiento, que es la opuesta, y también donde se anula. Pero para eso vamos a trabajar a partir del producto escalar. Dijimos que nuestra derivada direccional en la dirección de B y en el punto AB era igual al producto escalar entre el vector gradiente y el vector dirección de módulo unitario. Ahora, la otra forma de expresar un producto escalar era igual al producto de los módulos de dicho vector, de dichos vectores, mejor dicho, por el coseno del ángulo que los separa. ¿Sí? Esa era la otra manera en la que ustedes vieron que se podía definir el producto escalar. Entonces, el módulo de B dijimos que era unitario, por lo tanto esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional también se puede calcular si conozco el ángulo que separa el gradiente con el vector dirección, se puede calcular a través del módulo del vector gradiente y el coseno de ese ángulo que separa estos dos vectores. Pero tiene una particularidad. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando el ángulo es igual a 0 grados, ¿sí? El coseno se hace 1. Por lo tanto, la derivada direccional toma el valor del gradiente. En ese caso, vamos a decir que la derivada direccional es máxima, es decir, en la dirección y sentido y vale exactamente lo mismo que el gradiente, ¿sí? O sea que el gradiente me marca la dirección de máximo crecimiento de mi función. Si el ángulo es 180 grados, el coseno es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, ahí decimos que la derivada direccional es mínima. ¿Por qué? Porque vale menos el módulo del gradiente y está en una dirección y sentido opuesta al gradiente. Entonces, esa va a ser la de mínimo crecimiento de mi función. Y obviamente, en un ángulo de 90 grados o de 270 grados, ¿sí? Es decir, cuando los vectores son perpendiculares entre sí, ¿sí? Cuando los vectores son perpendiculares entre sí, sabemos que el producto escalar se anula. Entonces, en esos casos, decimos que nuestra derivada direccional es nula, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? En la dirección y sentido del gradiente, mi derivada direccional es máxima, es decir, obtiene su valor máximo. A medida que se empieza a mover, empieza a reducirse, hasta que llega a una dirección perpendicular al gradiente en donde se anula. O sea, el vector se hace cero. Después vuelve a crecer, empieza a crecer de a poquito, ¿sí? Hasta que llega otra vez a un valor máximo en la dirección opuesta al gradiente y con signo opuesto al gradiente, en donde se hace mínimo, ¿sí? Empieza a reducirse de nuevo hasta que llega a una dirección perpendicular al gradiente en donde se anula. Y hoy va a tener, estoy acá. Empieza a crecer de nuevo hasta que vuelve a ser máximo. Y así sucesivamente. Es como que giramos alrededor del punto. Entonces, bueno, fíjense que acá está la gráfica, en este sentido es máxima, en este sentido es mínima, ¿sí? Y en esta dirección se anula, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ahí. A un cálculo de derivada direccional que es lo más típico que puede llegar a salir en el parcial, ¿sí? Yo puedo llegar a pedir, por lo general siempre pido el gradiente y la derivada direccional en la dirección de algún vector, ¿sí? Obviamente, en ese vector ustedes lo van a tener que verificar si es unitario antes de aplicar el producto escalar, ¿sí? Y después les pido o el máximo o el mínimo crecimiento o donde se anule. Pero lo que siempre pido es que se grafique lo que van calculando, ¿sí? O sea, esto es un ejercicio completo, pero por lo general yo pido este punto para todos, este punto para todos, y acá elijo o uno o otro, ¿sí? O sea, alguno de estos tres, y que se grafique, ¿sí?
Vamos con el principio. Entonces, para calcular el gradiente, esto es lo más fácil. Tengo que calcular las dos derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y evaluarlas en el punto. ¿Sí? Y ahí ya tengo el primer puntito. El segundo punto es calcular la derivada direccional. Fíjense que esta es otra forma o notación para la derivada direccional, ¿sí? Donde S, que aparece en el denominador, sería como en la dirección de en cualquier dirección, ¿sí? Eso es lo que estaría diciendo ahí. Bueno, calculamos. Entonces, para calcular la derivada direccional, ya tengo el gradiente, o sea que me conviene aplicar el producto escalar, más porque tengo un punto, un vector, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora con B es si es unitario. Fíjense que calculo el módulo del vector y me da igual a 5. Por lo tanto, sí o sí tengo que a este vector dividirlo por 5, ¿sí? Una vez que hago eso, armo el producto escalar entre los dos vectores, ¿sí? Aplico, perdón, se me fue la flecha por acá, la multiplicación entre ambas componentes y la sumo, ¿sí? Y me da 43 quintos. Y ahí ya estaría el segundo punto. Gráficamente, yo les sugiero que una vez que calculen el gradiente y calculen el vector B, empiecen a graficar. Y tengan en cuenta que todos los vectores van a salir del punto inicial, ¿sí? Justo acá no me aparece, ¿sí? Pero es el punto menos 1, 2, ¿sí? Entonces, menos 1, 2, marco mi punto y ese es como mi cero para la gráfica. Entonces, mi vector gradiente que había dado, que voy a volver para atrás, 10 y menos 1, ¿sí? Lo voy a poner acá, 10 y menos 1, significa que desde acá voy a contar 10 valores hacia la derecha, ¿sí? Y voy a bajar 1, y ahí va a estar mi gradiente. Y con el vector dirección, acá pueden marcar cualquiera de los dos vectores, pueden utilizar 4 y menos 3, o el que tiene módulo 1, ¿sí? Porque en realidad el sentido es exactamente lo mismo, lo que yo hago cuando lo convierto en un vector unitario es acortarlo y nada más, ¿sí? Pero fíjense que es 4 hacia la derecha y bajo 3, ¿sí? Todo surge desde el punto P0. Bueno, vamos al máximo y mínimo crecimiento, que acá es donde se complica un poquito. Para el máximo y el mínimo crecimiento lo que hacemos es calcular el módulo del gradiente y voy a obtener la derivada direccional máxima, ¿sí? Entonces mi gradiente era 10 y menos 1, entonces calculamos su módulo, ¿sí? Y en ese sentido, en el mismo que tiene el gradiente, voy a tener mi derivada direccional máxima. Su dirección y sentido, bueno, ahora tengo que calcular el ángulo, ¿sí? Y acá es donde tengo que tener cuidado y por eso yo les sugiero que vayan graficando a medida que van calculando. ¿Por qué? Porque el ángulo de este vector está dado por el arco tangente de su componente K divididos, su componente en Y y sobre su componente en X, ¿sí? Entonces, si yo calculo esta tangente, ¿sí? Me da menos 5,71 grados. ¿Qué grado me está dando? Bueno, yo lo que quiero, acuérdense que esto lo dije al principio, siempre los ángulos los vamos a marcar con el semieje positivo de las X, es decir, en este sentido. Cuando yo calculo este ángulo, lo que me está dando es este ángulo de acá, el opuesto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo en el sentido positivo. ¿Cómo hago? A este ángulo le tengo que sumar 360 grados, ¿sí? Y de esa manera, sí obtengo el ángulo que quiero, el θ máximo, que sale desde el semieje positivo de las X, ¿sí? Y es este. Bueno, ahí obtuve los valores máximos. Ahora quiero los mínimos. Los mínimos son exactamente iguales, pero opuestos, ¿sí? Entonces, lo único que hago es al módulo de gradiente multiplicarlo por menos 1. Y de esa manera obtengo el menos raíz de 101. El problema ocurre con la dirección de mínimo crecimiento, que lo que tengo que acordarme es que es opuesta a la del gradiente, o sea que si mi gradiente es 10 y menos 1, mi derivada direccional mínima va a ser menos 10 y 1,
¿sí? ¿Qué pasa con el ángulo? Lo mismo. O sea, voy a calcular el arco tangente y me termina dando este ángulo ahora, ¿sí? Me adelanté, yo le sumé 180, pero acá lo que me está dando es este ángulo de acá, ¿sí? El menos 5,71. Y yo lo que quiero es, desde el semieje positivo de las X, en este sentido, por eso le sumo 180 grados. Y es 174,3. Y ahora lo que hay que hacer es calcular a dónde se anula. ¿A dónde se anulan? En una dirección perpendicular a estos dos vectores, ¿sí? ¿Cómo voy a obtener esa dirección perpendicular? Profe, Sí, perdón, una pregunta. ¿Por qué le sumamos 180 y no hacemos 180 menos? Ah, porque es menos. eh, Claro, no. o O sea, sea, porque mira, digo, acá hay dos maneras 180 de sería hacerlo. de eje a eje. O Claro, o sea, sea, en realidad le sumo 180 porque yo lo que porque es, quiero, claro, que me reste ese pedacito. claro, sí, Claro. ahora entendí. Pero lo otro que Perdón. podés hacer, ¿sí? Es al tita máximo, ¿sí? Pues yo obtuve el tita máximo y yo sé que a 180 grados está el mínimo. ¿Por qué no sugiero hacer eso? Porque si calculé mal el tita máximo, me va a dar mal el tita mínimo. Pero también se puede, o sea, si yo tengo el tita máximo menos 180 grados, tiene que darme el mínimo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, y ahora vamos a dónde se anula esta derivada direccional, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar el concepto de producto escalar, ¿sí? Yo no sé en qué dirección voy a tener un ángulo opuesto, o sea, yo necesito conocer encontrar esa dirección. Pero yo sé que el producto escalar por un vector perpendicular me tiene que dar igual a 0. Entonces lo que voy a utilizar es esta relación, ¿sí? O sea, me salgo un poquito de esto y digo, vamos a llamar a la dirección perpendicular al gradiente, pero todavía no sé cuál es esa dirección. Pero yo sé que el producto escalar entre el gradiente y esta dirección tiene que darme 0, ¿sí? O sea, utilizamos el concepto de producto escalar. Entonces, vamos a llamar este vector A, un vector cuya componente en X le vamos a llamar X y a su componente en Y le voy a llamar Y, ¿sí? Y yo quiero encontrar X e Y, ¿sí? Estas, X e Y. Entonces, armamos el producto escalar. Mi gradiente lo conozco, es 10 y menos 1. Y lo que yo quiero es encontrar a X e Y, ¿sí? Hago el producto de las componentes y la sumo, ¿sí? Y esa suma, me tiene que dar igual a 0. Y ahí despejamos una de las componentes en función de la otra, X en función de Y, ¿sí? Y de esa manera, y préstenme atención acá, ¿sí? O sea, yo digo que Y es igual a 10X, entonces mi vector A va a estar dado por un valor de X que todavía no conozco, pero yo sé que Y es igual a 10X. Entonces lo que hago es como sacar factor común de las componentes, aplicando propiedades de los vectores a la X, y acá lo que me queda es el versor de esta dirección, ¿sí? El 1 y 10. Entonces yo sé que en esa dirección es una de las direcciones que me anula el producto escalar. Y la otra dirección en donde se anula, porque si yo tengo un punto, este es mi gradiente, este es mi derivada direccional mínima, este es mi gradiente, ¿sí? Yo tengo una dirección donde se anula y tengo otra dirección a donde se anula. O sea, tengo dos direcciones perpendiculares. Entonces la otra va a ser la opuesta a esta que obtuve, ¿sí? Vamos a borrar un poquito acá. ¿Lo puedo verificar? Sí, si yo hago el producto escalar entre mi gradiente, que es 10 y menos 1, y 1 y 10, se va a anular, ¿sí? Una vez que hacemos eso, también tenemos que calcular los ángulos hacia donde se anula, ¿sí? Y también lo puedo sacar con las componentes, ¿sí? Tengo que calcular dos ángulos, o lo puedo sacar inclusive con mi tita máximo y decirle, a ver, a 90 grados de ese tita tengo una de las direcciones que se anula, y a 270 grados tengo la otra, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras se puede calcular. Pero también tengo que ir teniendo en cuenta, si lo voy a hacer por los componentes,
en tener cuidado de que los ángulos sean los correctos, ¿sí? Y ahí tenemos la gráfica completa con todo, ¿sí? La dirección de la gradiente o la máxima derivada direccional, la mínima derivada direccional y las dos direcciones en donde se anula esta derivada direccional, ¿sí? Y recuerden, no lo volví a repetir, pero todas las direcciones, fíjense, salen del punto P. O sea que el menos 10, 1 de este sale también del punto P, ¿sí? Y lo mismo, el 1, 10 o el menos 1, menos 10, ¿sí? Todas salen del punto P0. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es práctica, ¿no? Pero es fácil, van a ver que es muy fácil porque son aplicar las formulitas y ya está. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Y bueno, así como podamos calcular en direcciones alrededor de un punto, también mi dirección puede estar formada por una curva, ¿sí? Por ejemplo, una parábola, una circunferencia, y acá sí lo vamos a poner como condición que sea una curva plana, es decir, una curva en el plano XY, ¿sí? Esa es la dirección por la cual vamos a calcular la derivada direccional. Entonces, existen problemas de aplicación donde tenemos que ver cómo varían los valores de una función a lo largo de una curva plana orientada, ¿sí? Esto, de vuelta, vuelvo a repetir, es una curva que está en el plano XY, no en el espacio de las tres dimensiones. O sea, a lo mejor se proyecta en el sentido de Z, pero está en el plano XY. Se define como derivada de una función en un punto según una curva orientada que pasa por el mismo, o sea que sí o sí mi curva tiene que pasar por el punto en donde estoy por calcular la derivada, a la derivada en la dirección y sentido del versor tangente a la misma en dicho punto. Entonces, supongamos que queremos calcular la derivada direccional de este campo escalar en el punto 1, 2 a lo largo de esta curva. ¿Cómo me doy cuenta cuál es mi campo escalar y cuál es mi curva? El campo escalar tiene dos variables independientes, ¿sí? Y siempre vamos a hablar de un z, pero por lo menos tiene que tener dos variables independientes, en este caso x e y. Y mi curva es una función escalar, es y en función de x, ¿se entiende? Entonces, en este punto lo quiero calcular, entonces lo que voy a obtener es, primero, la dirección de la recta tangente a la curva plana en el punto x igual a 1. Es decir, en el punto, como y está en función de x, entonces utilizo a x como variable independiente, y el punto en donde yo quiero calcular la derivada es para x, x igual a 1. ¿Se entiende? Y la dirección de la recta tangente está dada por su derivada, ¿sí? Y ojo acá, porque no es derivada parcial, es derivada de y, ¿sí? O sea que va a aparecer como y' o como derivada de y de x, ¿sí? O sea, de esta manera, de la forma diferencial, ¿sí? Si ustedes ponen esto, yo hago esto, porque esto es derivada parcial, y en este caso, y tiene una sola variable independiente, ¿sí? ¿Van acá? Entonces, calculamos la derivada, o sea, lo que vieron en análisis 1, derivo con respecto de x, y me queda que es igual a 2. O sea que en el punto 1, perdón, ya estaba derivado. O sea, me queda 2x menos 1, ¿sí? Esta es la derivada. La evalúo para x igual a 1, y me queda igual a 1. Y esa es mi pendiente, ¿sí? Pa 1, o sea, mi dirección 1 va a ser el arco tangente de esto, o sea, pi sobre 4. Y para pi sobre 4, o sea, la dirección para pi sobre 4 va a ser 1, 1, ¿sí? Desde el punto 1, 2. Lo mismo voy a obtener con alfa 2, ¿sí? Nada más que ahora va a ser en el otro sentido, ¿sí? O sea, si esta era 1, 1, ahora esta es menos 1, menos 1. Entonces, gráficamente lo que estoy haciendo es esto. O sea, mi curva, mi parábola, es esta. El punto donde yo quiero calcular la derivada direccional es el punto 1, 2. ¿Sí? Acá.
Y de ahí, o sea, en esta parábola yo tengo dos direcciones. Una es B1 y la otra es B2. ¿Sí? En esas dos direcciones me voy a mover para calcular la derivada direccional. Pero sí o sí, el punto donde yo quiero calcular la derivada direccional tiene que ser un punto que pertenece a la curva plana. Entonces, nos fijamos a ver los versores, obviamente no me dan iguales a 1, o sea que voy a tener que convertir estos dos vectores en vectores unitarios, ¿sí? Una vez que hacemos eso, que ya tenemos las direcciones en las que puede llegar a crecer mi función, o sea, en el sentido B1 y en el sentido B2, ahora calculamos las derivadas parciales y ahora sí ya nos movemos a través de Z. Vamos a borrar un poco para que se vea, ¿sí? Agarramos a Z y ahora sí calculamos su derivada parcial con respecto de X y su derivada parcial con respecto de Y. Las evaluamos en el punto, ¿sí? Y obtenemos los valores del gradiente, ¿sí? O sea, mi gradiente es -4 su componente en X y -3 su componente en Y. Armamos el producto escalar y lo tengo que hacer obviamente en estas dos direcciones que me terminan dando iguales, pero de sentido opuesto, ¿sí? Y ojo que acá no estoy calculando la dirección máxima ni mínima, ¿sí? Porque la dirección máxima, acuérdense que es la del gradiente, que acá no está graficado, pero obviamente lo podemos graficar porque su componente en X es -4, su componente en Y es -3, entonces de acá me voy a mover 4 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, y dije, perdón, no, hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, y voy a bajar 3, 1, 2, 3, o sea, el gradiente está en este sentido más o menos. ¿Mm? Bueno, creo que con esto... También obviamente, ¿alguna duda acá? Es muy difícil que tome un ejercicio de estos, pero bueno, yo quería que tuvieran un ejemplo, digamos, por si en algún momento alguien se lo llega a pedir, ¿sí? Bueno, y obviamente podemos calcular derivadas direccionales para campos escalares que tienen más de dos variables independientes. Por ejemplo, uno de n variables independientes, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular las derivadas direccionales? Y necesito sí o sí una dirección y necesito que el módulo de esa dirección sea unitario, ¿sí? Entonces, la derivada direccional, en este caso de u, porque ya no hablamos de z, porque probablemente z esté dentro de mi campo escalar, mi función u en la derivada direccional en la dirección de b y en el punto P0 va a ser igual al producto del gradiente por el vector unitario. Y el gradiente es exactamente el mismo. El gradiente para cualquier campo escalar es igual a un vector que tiene como componentes las derivadas parciales de la función o del campo escalar. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos calcular la derivada direccional de u. Fíjense que u tiene tres variables independientes, x, y, z, por lo tanto tiene tres derivadas parciales, ¿sí? Y la quiere calcular en el punto 1, 2, menos 1 en la dirección 3, 4, 5. Entonces, calculamos las derivadas parciales, ¿sí? Las evaluamos en el punto y ahí tenemos el gradiente, ¿sí? Una vez que calculamos el gradiente, verificamos el módulo del vector. Fíjense que no es igual a 1, por lo tanto voy a tener que convertir a este vector en un vector unitario. Y una vez que tenemos eso, armamos el producto escalar entre los dos vectores, que es igual al producto de sus componentes, y después sumamos entre sí. Y me da igual, en este caso, a este resultado. Y ahora sí, terminamos la clase de hoy. Voy a pausar la grabación.